La piel de la pequeña Sofía ardía como un desierto bajo el sol implacable, mientras sus mejillas, antes sonrosadas, ahora mostraban un tono carmesí alarmante que contrastaba con la blancura gélida de su habitación minimalista. A pesar del calor sofocante que emanaba de su cuerpo, la niña temblaba incontrolablemente entre las sábanas de seda importada, buscando un consuelo que las paredes de mármol de la mansión se negaban a brindarle. De repente, el silencio opresivo del pasillo se rompió con el estruendo de unos tacones de aguja que golpeaban el suelo con una violencia innecesaria, anunciando la llegada de una presencia cargada de veneno. Isabela irrumpió en el cuarto, pero su mirada no se dirigió a la niña enferma que gemía débilmente, sino a un jarrón de cristal tallado, donde una mota de polvo casi invisible desafiaba su obsesivo sentido de la perfección superficial y aristocrática. ¿Es que acaso no te pago lo suficiente para que mantengas este lugar como un espejo, estúpida mujer?, gritó Isabela con una voz que cortaba el aire como una cuchilla afilada, ignorando por completo el llanto sofocado de su hijastra. María, la humilde trabajadora de manos gastadas y alma generosa, bajó la cabeza con humildad mientras intentaba ocultar la preocupación que le desgarraba el pecho al ver el estado lamentable de la pequeña Sofía. La madrastra se acercó al jarrón y lo golpeó con sus uñas perfectamente manicuradas, demostrando que para ella un objeto inanimado tenía mucho más valor que la vida de la niña que agonizaba a pocos metros de distancia. El lujo que rodeaba a la familia no era más que una máscara de oro para ocultar una podredumbre moral que María, en su silenciosa sabiduría, lograba percibir con una claridad que le resultaba aterradora y dolorosa. La pequeña Sofía intentó extender una mano temblorosa hacia la mujer que la miraba con absoluto desprecio, buscando desesperadamente una caricia o una palabra de aliento que calmara el fuego interno que la consumía lentamente. Isabela retrocedió con un gesto de asco evidente, como si la enfermedad de la niña fuera una mancha de suciedad que pudiera arruinar su costoso vestido de diseñador y su imagen impecable ante la sociedad. Deja de hacer teatro ahora mismo, pequeña malcriada. Solo quieres llamar la atención de tu padre porque sabes que tiene una reunión importante esta tarde, sentenció la mujer con una frialdad que helaba la sangre del espectador. El aire de la habitación olía intensamente a un perfume francés carísimo que intentaba, sin éxito, enmascarar el aroma metálico y pesado de la enfermedad que se apoderaba de cada rincón de aquel espacio tan elegante como vacío. María sintió que la indignación le quemaba la garganta, pero sabía que un paso en falso podría costarle el único sustento que tenía para alimentar a sus nietos, quienes dependían enteramente de su sacrificio diario. La mansión minimalista, con sus techos altísimos y su decoración despojada de cualquier rastro de calor humano, se sentía más como una tumba de mármol que como un hogar donde una niña debería crecer feliz. Los ecos de los gritos de Isabela rebotaban en las paredes impecables, creando una atmósfera de terror psicológico que mantenía a todos los habitantes de la casa en un estado de alerta constante y agotadora. La madrastra se volvió hacia la empleada con una mirada cargada de superioridad, recordándole con cada gesto que en ese mundo de billetes y apariencias, la compasión era vista como una debilidad que no tenía lugar ni perdón posible. En ese preciso momento, Ricardo, el magnate de la tecnología y dueño de aquel imperio de cristal, entró en la habitación ajustándose los gemelos de oro de su camisa blanca perfectamente almidonada. Su presencia imponía respeto, pero sus ojos estaban nublados por el cansancio de jornadas laborales interminables y la creencia errónea de que el dinero era suficiente para garantizar el bienestar de los seres que amaba. Isabela cambió su expresión en un segundo, transformando su rostro de arpía en el de una esposa abnegada y preocupada, acercándose a él con una sonrisa fingida que ocultaba sus verdaderas y oscuras intenciones. «Querido, no te preocupes por nada. Sofía tiene una leve molestia, pero ya le di sus medicinas y solo necesita descansar un poco mientras tú conquistas el mundo en tu viaje de negocios», mintió con una facilidad que resultaba verdaderamente escalofriante. Ricardo suspiró con alivio, confiando ciegamente en la mujer que
había elegido para llenar el vacío dejado por su difunta esposa, sin notar que el brillo en los ojos de su hija no era de sueño, sino de delirio. Eres una bendición para esta familia. Isabela, no sé qué haría sin tu dedicación y tu amor por mi pequeña en estos momentos de tanto trabajo y presión internacional, respondió él con sinceridad. Mientras tanto, María apretaba los puños detrás de su delantal, luchando contra el impulso de gritar la verdad y desenmascarar a la víbora que manipulaba los sentimientos del hombre con una destreza quirúrgica. El contraste entre la ceguera del padre y la malevolencia de la madrastra creaba una tensión insoportable en el aire, presagiando una tormenta que estaba a punto de estallar sobre aquella casa que alguna vez conoció la verdadera felicidad y hoy solo conocía el silencio. Antes de continuar con esta historia de traición y valentía, dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta increíble lección de vida. La trama se vuelve cada vez más intensa y tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas narraciones llenas de justicia emocional y esperanza para todos los que creen en la bondad humana. Ricardo se despidió de su hija con un beso rápido en la frente, sin notar que la piel de la niña estaba literalmente hirviendo bajo su tacto apresurado por la agenda de su vuelo privado. Isabela lo acompañó hasta la puerta principal, con una elegancia fingida, despidiéndose con gestos de amor que se desvanecieron en cuanto el motor del lujoso automóvil se alejó por el largo camino de entrada de la propiedad señorial. En cuanto la puerta se cerró y el silencio regresó a la mansión, la máscara de dulzura de Isabela cayó al suelo, revelando una expresión de absoluto aburrimiento y desdén hacia las responsabilidades que acababa de jurar cumplir. María se acercó rápidamente a la pequeña Sofía, pero la madrastra la detuvo con un brazo firme, bloqueando el acceso a la cama donde la niña seguía luchando por respirar adecuadamente entre susurros de dolor. Ni se te ocurra tocarla con esas manos sucias de fregar suelos, María. Ya escuchaste lo que le dije a mi marido. Ella solo quiere llamar la atención y no voy a permitir que arruines mi tarde. Tengo una cita en el salón de belleza y luego una fiesta de gala que no pienso perderme por los caprichos de una niña que solo sabe quejarse desde que su madre se fue de este mundo cruel. Isabela sacó su teléfono móvil y, con una frialdad que desafiaba toda lógica humana, canceló la consulta que el pediatra de cabecera había programado para esa misma tarde, argumentando que la niña ya se sentía mucho mejor. María observaba la escena con el corazón en la mano, dándose cuenta de que la vida de Sofía corría un peligro real bajo la custodia de una mujer que prefería el brillo de las joyas al brillo de la salud. Las instrucciones de la madrastra fueron claras e implacables. Nadie debía entrar en la habitación. Nadie debía llamar a emergencias y, sobre todo, nadie debía molestarla durante sus preparativos para el evento social más importante del año. El olor a perfume francés volvió a inundar el pasillo mientras Isabela se alejaba, dejando tras de sí un rastro de arrogancia que contrastaba violentamente con la humildad y el miedo que sentía la pobre empleada. María se quedó sola frente a la puerta cerrada de la habitación, escuchando los sollozos débiles de una niña que estaba siendo abandonada a su suerte en medio de una riqueza que no servía para comprar un poco de piedad. Sabía que si desobedecía, sería despedida de inmediato y perdería la capacidad de mantener a su propia familia, pero el instinto maternal que llevaba en la sangre era mucho más fuerte que cualquier miedo al desempleo. Sus manos calejadas temblaban mientras recordaba las palabras de su abuela sobre los remedios naturales que la sabiduría popular había guardado celosamente durante generaciones para combatir las fiebres más rebeldes y peligrosas. La injusticia de la situación era un peso insoportable sobre sus hombros, y en ese momento una determinación inquebrantable nació en sus ojos cansados, marcando el inicio de una rebelión silenciosa contra la tiranía de la madrastra y la ceguera del magnate. Ricardo ajustaba su maleta de cuero italiano, lanzando una última mirada de confianza hacia Isabela antes de cruzar el umbral de la mansión. En su mente, el éxito financiero era el escudo definitivo contra cualquier adversidad,
ignorando que el peligro real dormía bajo su propio techo. Se despidió con la promesa de volver en 24 horas, convencido de que su fortuna compraba la seguridad y el cuidado que su hija necesitaba desesperadamente en su ausencia. Isabela le dedicó una sonrisa angelical, esa máscara de perfección que había perfeccionado durante años para mantener al magnate completamente ciego ante su verdadera naturaleza gélida y calculadora. Mientras el motor del auto rugía en la distancia, Ricardo sentía la tranquilidad del deber cumplido, sin sospechar que estaba dejando a su pequeña Sofía en las garras de una mujer que la consideraba un simple estorbo decorativo. El silencio regresó a los pasillos de mármol, marcando el inicio de una pesadilla que solo la humilde María podía presenciar desde las sombras de la cocina. En cuanto el eco del vehículo se desvaneció por completo, la expresión de Isabela se transformó en una mueca de fastidio absoluto, despojándose de la fachada de esposa amorosa con una rapidez aterradora. Se volvió hacia María, quien permanecía de pie cerca de las escaleras, y le lanzó una mirada cargada de un odio que no necesitaba palabras para ser comprendido por la empleada. La mansión, con su opulencia minimalista, recuperó esa atmósfera opresiva donde el lujo parecía asfixiar cualquier rastro de calidez humana o compasión por el sufrimiento ajeno. Isabela subió las escaleras con paso firme, haciendo resonar sus tacones sobre el mármol blanco, como si cada golpe fuera un recordatorio de su poder absoluto sobre la vida de quienes habitaban esa casa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que la madrastra no se dirigía a la habitación de la niña para cuidarla, sino a su propio vestidor para iniciar su ritual de vanidad. El primer acto de crueldad de Isabela fue tomar el teléfono con una elegancia gélida y marcar el número del pediatra que Ricardo había contratado para monitorear la salud de su hija. Con una voz meliflua y falsa, informó al médico que la consulta de emergencia debía cancelarse de inmediato porque, según ella, la niña había experimentado una recuperación milagrosa y ya estaba jugando alegremente. Mientras pronunciaba esas mentiras, los gemidos de Sofía cruzaban el pasillo, pero la madrastra simplemente cerró la puerta de su suite para no tener que escuchar la realidad que amenazaba sus planes sociales. María, que limpiaba los espejos cercanos, escuchó cada palabra y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones ante semejante muestra de negligencia criminal y desprecio por la vida. Isabela colgó el teléfono con una sonrisa triunfal, satisfecha de haber eliminado el único obstáculo que le impedía asistir a su exclusiva fiesta de gala sin interrupciones ni preocupaciones médicas molestas. No contenta con cancelar la asistencia médica, Isabela se dirigió a la habitación de Sofía y tras lanzar una mirada de asco a la niña que sudaba bajo las mantas, giró la llave con un clic metálico definitivo. El sonido del cerrojo cerrándose fue como un golpe en el corazón de María, quien observaba desde el final del corredor con los ojos llenos de lágrimas de impotencia absoluta. Isabela guardó la llave en su bolso de diseñador, asegurándose de que nadie pudiera entrar a consolar a la pequeña o administrarle algún medicamento que pudiera aliviar su tormento físico y emocional. Para la madrastra, Sofía no era más que un accesorio incómodo que robaba la atención de Ricardo y que ahora en su enfermedad se convertía en una carga insoportable para sus ambiciones de grandeza social. La habitación de la niña se transformó en una celda de lujo, un espacio impecable pero mortal, donde la fiebre seguía escalando sin control. Isabela se detuvo frente a María y con una voz cargada de una autoridad venenosa le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía acercarse a la puerta de la habitación de Sofía durante su ausencia. Si te atreves a entrar allí o si intentas llamar a un médico por tu cuenta, te aseguro que serás despedida por justa causa y no recibirás ni un centavo por tus años de servicio, sentenció con una frialdad inhumana. María bajó la vista, sintiendo el peso de la amenaza sobre su espalda, sabiendo que su trabajo era lo único que mantenía a sus nietos lejos del hambre y la miseria extrema. La madrastra disfrutaba ejerciendo ese poder absoluto, recordándole a la humilde mujer que en esa jerarquía de mármol y oro, la voz de una empleada no valía nada frente a sus caprichos. La injusticia se instaló en el aire
como una niebla espesa, dejando a la salvadora humilde atrapada entre su deber moral y su necesidad de sobrevivir. Mientras Isabela se encerraba en su santuario de belleza para prepararse, María caminaba por la cocina industrial, un lugar frío que contrastaba con el calor maternal que ella llevaba en su interior. Cada rincón de la mansión parecía gritar la ausencia de la madre fallecida de Sofía, un vacío que Isabela había llenado con joyas caras y un egoísmo que no conocía límites racionales. María recordaba las risas que alguna vez llenaron esos pasillos, ahora reemplazadas por el silencio opresor y el sonido constante de los sistemas de climatización que no lograban enfriar la fiebre de la niña. El contraste entre la riqueza material de la familia y la miseria emocional que se vivía tras las puertas cerradas era una herida abierta que María no podía ignorar a pesar de las amenazas. La sabiduría popular de su abuela comenzó a resonar en su mente, recordándole que a veces las soluciones más simples son las más poderosas. Isabela salió de su habitación convertida en una visión de elegancia superficial, cubierta de diamantes que Ricardo le había regalado, creyendo que estaba premiando a una madre dedicada y amorosa. El olor de su perfume francés inundaba el ambiente, intentando ocultar el rastro de negligencia que dejaba a su paso mientras caminaba hacia la salida principal de la opulenta casa. No le importó que los gemidos de Sofía fueran ahora más intensos, ni que la piel de la niña estuviera alcanzando temperaturas que ponían en riesgo su integridad física en ese mismo instante. Para ella, lo único importante era ser el centro de atención en la gala, recibir elogios por su belleza y mantener esa imagen de perfección que tanto esfuerzo le costaba sostener frente a las cámaras. Su vanidad era un muro infranqueable que la aislaba de cualquier rastro de empatía, convirtiéndola en el villano que operaba con total impunidad. Desde la ventana de la cocina, María vio cómo Isabela subía al vehículo de lujo con una arrogancia que resultaba casi insoportable de contemplar para cualquier persona con un mínimo de corazón. La ironía dramática de la situación era desgarradora, pues mientras el mundo exterior vería a una mujer exitosa y refinada, en la oscuridad de la mansión quedaba una niña abandonada a su suerte. Ricardo, en su oficina lejana, probablemente pensaba en la suerte que tenía de tener a alguien tan capaz cuidando de su tesoro más preciado, sin imaginar que su confianza era el arma usada contra su hija. El público que conociera esta historia sentiría una indignación creciente, esperando el momento en que la verdad saliera finalmente a la luz para hacer justicia por tanto sufrimiento gratuito e innecesario. María sabía que el tiempo se agotaba y que la salud de la niña se estaba desmoronando junto con su soledad impuesta. Con la casa finalmente sumida en un silencio inquietante, María se acercó a la base de la gran escalera, mirando hacia arriba con una mezcla de miedo y determinación inquebrantable. Escuchó el llanto abafado de Sofía, un sonido que le recordaba a sus propios nietos cuando estaban enfermos, y ella solo tenía su amor y sus remedios para ofrecerles en su hogar. La mansión de mármol le parecía ahora un monstruo frío que devoraba la infancia de la pequeña, mientras Ricardo seguía siendo la autoridad ciega que permitía esta injusticia por su carga de trabajo. María comprendió que si esperaba a que alguien más actuara, podría ser demasiado tarde para salvar la vida de la niña que ya consideraba parte de su propia alma. La injusticia de Isabela había llegado a un punto crítico y el destino de Sofía estaba ahora exclusivamente en las manos calejadas de la empleada. María respiró hondo, sintiendo cómo la fuerza de sus ancestros y su instinto maternal le daban el valor necesario para desafiar las órdenes directas de la mujer que controlaba su destino. No podía permitir que el miedo al despido fuera más grande que su deseo de salvar a un ser inocente que estaba siendo sacrificado en el altar de la vanidad. Caminó hacia la despensa con paso decidido, buscando aquel elemento sencillo que, en manos de quien tiene fe, puede realizar milagros que la medicina más cara no logra alcanzar. Sabía que Isabela regresaría tarde y posiblemente bajo los efectos del alcohol, lo que le daba una pequeña ventana de oportunidad para actuar antes de que la tragedia fuera irreversible. Con el corazón latiendo con fuerza, María se preparó para romper todas las reglas
iniciando un camino de desobediencia que cambiaría para siempre la definición de familia en aquel hogar. Ricardo ajustaba su maleta de cuero italiano, lanzando una última mirada de confianza hacia Isabela antes de cruzar el umbral de la mansión. En su mente, el éxito financiero era el escudo definitivo contra cualquier adversidad, ignorando que el peligro real dormía bajo su propio techo. Se despidió con la promesa de volver en 24 horas, convencido de que su fortuna compraba la seguridad y el cuidado que su hija necesitaba desesperadamente en su ausencia. Isabela le dedicó una sonrisa angelical, esa máscara de perfección que había perfeccionado durante años para mantener al magnate completamente ciego ante su verdadera naturaleza gélida y calculadora. Mientras el motor del auto rugía en la distancia, Ricardo sentía la tranquilidad del deber cumplido, sin sospechar que estaba dejando a su pequeña Sofía en las garras de una mujer que la consideraba un simple estorbo decorativo. El silencio regresó a los pasillos de mármol, marcando el inicio de una pesadilla que solo la humilde María podía presenciar desde las sombras de la cocina. En cuanto el eco del vehículo se desvaneció por completo, la expresión de Isabela se transformó en una mueca de fastidio absoluto, despojándose de la fachada de esposa amorosa con una rapidez aterradora. Se volvió hacia María, quien permanecía de pie cerca de las escaleras, y le lanzó una mirada cargada de un odio que no necesitaba palabras para ser comprendido por la empleada. La mansión, con su opulencia minimalista, recuperó esa atmósfera opresiva donde el lujo parecía asfixiar cualquier rastro de calidez humana o compasión por el sufrimiento ajeno. Isabela subió las escaleras con paso firme, haciendo resonar sus tacones sobre el mármol, blanco, como si cada golpe fuera un recordatorio de su poder absoluto sobre la vida de quienes habitaban esa casa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que la madrastra no se dirigía a la habitación de la niña para cuidarla, sino a su propio vestidor para iniciar su ritual de vanidad. El primer acto de crueldad de Isabela fue tomar el teléfono con una elegancia gélida y marcar el número del pediatra que Ricardo había contratado para monitorear la salud de su hija. Con una voz meliflua y falsa, informó al médico que la consulta de emergencia debía cancelarse de inmediato porque, según ella, la niña había experimentado una recuperación milagrosa y ya estaba jugando alegremente. Mientras pronunciaba esas mentiras, los gemidos de Sofía cruzaban el pasillo, pero la madrastra simplemente cerró la puerta de su suite para no tener que escuchar la realidad que amenazaba sus planes sociales. María, que limpiaba los espejos cercanos, escuchó cada palabra y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones ante semejante muestra de negligencia criminal y desprecio por la vida. Isabela colgó el teléfono con una sonrisa triunfal, satisfecha de haber eliminado el único obstáculo que le impedía asistir a su exclusiva fiesta de gala sin interrupciones ni preocupaciones médicas molestas. No contenta con cancelar la asistencia médica, Isabela se dirigió a la habitación de Sofía y, tras lanzar una mirada de asco a la niña que sudaba bajo las mantas, giró la llave con un clic metálico definitivo. El sonido del cerrojo cerrándose fue como un golpe en el corazón de María, quien observaba desde el final del corredor con los ojos llenos de lágrimas de impotencia absoluta. Isabela guardó la llave en su bolso de diseñador, asegurándose de que nadie pudiera entrar a consolar a la pequeña o administrarle algún medicamento que pudiera aliviar su tormento físico y emocional. Para la madrastra, Sofía no era más que un accesorio incómodo que robaba la atención de Ricardo y que, ahora en su enfermedad, se convertía en una carga insoportable para sus ambiciones de grandeza social. La habitación de la niña se transformó en una celda de lujo, un espacio impecable pero mortal, donde la fiebre seguía escalando sin control. Isabela se detuvo frente a María y, con una voz cargada de una autoridad venenosa, le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía acercarse a la puerta de la habitación de Sofía durante su ausencia. Si te atreves a entrar allí, o si intentas llamar a un médico por tu cuenta, te aseguro que serás despedida por justa causa y no recibirás ni un centavo por tus años de servicio, sentenció con una frialdad inhumana. María bajó la vista, sintiendo el peso de la amenaza sobre su espalda,
sabiendo que su trabajo era lo único que mantenía a sus nietos lejos del hambre y la miseria extrema. La madrastra disfrutaba ejerciendo ese poder absoluto, recordándole a la humilde mujer que en esa jerarquía de mármol y oro, la voz de una empleada no valía nada. Frente a sus caprichos, la injusticia se instaló en el aire como una niebla espesa, dejando a la salvadora humilde atrapada entre su deber moral y su necesidad de sobrevivir. Mientras Isabela se encerraba en su santuario de belleza para prepararse, María caminaba por la cocina industrial, un lugar frío que contrastaba con el calor maternal que ella llevaba en su interior. Cada rincón de la mansión parecía gritar la ausencia de la madre fallecida de Sofía, un vacío que Isabela había llenado con joyas caras y un egoísmo que no conocía límites racionales. María recordaba las risas que alguna vez llenaron esos pasillos, ahora reemplazadas por el silencio opresor y el sonido constante de los sistemas de climatización que no lograban enfriar la fiebre de la niña. El contraste entre la riqueza material de la familia y la miseria emocional que se vivía tras las puertas cerradas era una herida abierta que María no podía ignorar a pesar de las amenazas. La sabiduría popular de su abuela comenzó a resonar en su mente, recordándole que a veces las soluciones más simples son las más poderosas. Isabela salió de su habitación convertida en una visión de elegancia superficial, cubierta de diamantes, que Ricardo le había regalado creyendo que estaba premiando a una madre dedicada y amorosa. El olor de su perfume francés inundaba el ambiente, intentando ocultar el rastro de negligencia que dejaba a su paso mientras caminaba hacia la salida principal de la opulenta casa. No le importó que los gemidos de Sofía fueran ahora más intensos, ni que la piel de la niña estuviera alcanzando temperaturas que ponían en riesgo su integridad física en ese mismo instante. Para ella, lo único importante era ser el centro de atención en la gala, recibir elogios por su belleza y mantener esa imagen de perfección que tanto esfuerzo le costaba sostener frente a las cámaras. Su vanidad era un muro infranqueable que la aislaba de cualquier rastro de empatía, convirtiéndola en el villano que operaba con total impunidad. Desde la ventana de la cocina, María vio cómo Isabela subía al vehículo de lujo con una arrogancia que resultaba casi insoportable de contemplar para cualquier persona con un mínimo de corazón. La ironía dramática de la situación era desgarradora, pues mientras el mundo exterior vería a una mujer exitosa y refinada, en la oscuridad de la mansión quedaba una niña abandonada a su suerte. Ricardo, en su oficina lejana, probablemente pensaba en la suerte que tenía de tener a alguien tan capaz cuidando de su tesoro más preciado, sin imaginar que su confianza era el arma usada contra su hija. El público que conociera esta historia sentiría una indignación creciente, esperando el momento en que la verdad saliera finalmente a la luz para hacer justicia por tanto sufrimiento gratuito e innecesario. María sabía que el tiempo se agotaba y que la salud de la niña se estaba desmoronando junto con su soledad impuesta. Con la casa finalmente sumida en un silencio inquietante, María se acercó a la base de la gran escalera, mirando hacia arriba con una mezcla de miedo y determinación inquebrantable. Escuchó el llanto abafado de Sofía, un sonido que le recordaba a sus propios nietos cuando estaban enfermos, y ella solo tenía su amor y sus remedios para ofrecerles en su hogar. La mansión de mármol le parecía ahora un monstruo frío que devoraba la infancia de la pequeña, mientras Ricardo seguía siendo la autoridad ciega que permitía esta injusticia por su carga de trabajo. María comprendió que si esperaba a que alguien más actuara, podría ser demasiado tarde para salvar la vida de la niña que ya consideraba parte de su propia alma. La injusticia de Isabela había llegado a un punto crítico y el destino de Sofía estaba ahora exclusivamente en las manos calejadas de la empleada. María respiró hondo, sintiendo cómo la fuerza de sus ancestros y su instinto maternal le daban el valor necesario para desafiar las órdenes directas de la mujer que controlaba su destino. No podía permitir que el miedo al despido fuera más grande que su deseo de salvar a un ser inocente que estaba siendo sacrificado en el altar de la vanidad. Caminó hacia la despensa con paso decidido, buscando aquel elemento sencillo que, en manos de quien tiene fe,
puede realizar milagros que la medicina más cara no logra alcanzar. Sabía que Isabella regresaría tarde y posiblemente bajo los efectos del alcohol, lo que le daba una pequeña ventana de oportunidad para actuar antes de que la tragedia fuera irreversible. Con el corazón latiendo con fuerza, María se preparó para romper todas las reglas, iniciando un camino de desobediencia que cambiaría para siempre la definición de familia en aquel hogar. La noche se cerraba sobre la mansión como un manto pesado y asfixiante, pero dentro de la habitación de Sofía, un pequeño milagro comenzaba a gestarse gracias a la valentía de María. La respiración de la niña, antes errática y superficial, se volvía cada vez más rítmica, mientras las rodajas de batata cumplían su función silenciosa de absorber el fuego interno. María observaba con los ojos empañados por el cansancio y la gratitud, sintiendo que cada gota de sudor frío que retiraba de la frente de la pequeña era una victoria contra la muerte. El lujo que las rodeaba parecía desvanecerse ante la fuerza de un vínculo humano que no conocía de clases sociales ni de intereses económicos mezquinos. Sin embargo, la paz era frágil, y el sonido de unos neumáticos derrapando sobre la gravilla exterior anunció que el momento de la confrontación final estaba peligrosamente cerca. Isabella regresó de la fiesta de gala mucho antes de lo previsto, con el maquillaje corrido y un olor a alcohol que delataba sus excesos en la reunión social más importante del año. Sus movimientos eran torpes y erráticos, muy lejos de la elegancia fingida que solía mostrar frente a Ricardo para mantener su posición de poder absoluto. Entró en la mansión tropezando con sus propios tacones de aguja, maldiciendo en voz baja a las supuestas amigas que la habían dejado sola en medio de la noche. El silencio de la casa la irritaba profundamente, pues le recordaba el vacío de su propia existencia, una vida construida sobre mentiras y la manipulación constante de los sentimientos ajenos. Con una furia contenida que buscaba un objetivo donde descargarse, se dirigió directamente hacia la planta alta, ignorando que su regreso marcaría el punto de no retorno. Al llegar frente a la habitación de Sofía y ver la puerta mal cerrada, Isabella sintió que la rabia le quemaba las entrañas, pues sus órdenes directas habían sido desobedecidas con una audacia impensable. Irrumpió en el cuarto como un torbellino de odio, encontrando a María sentada junto a la cama en una actitud de protección que la madrastra consideró un insulto personal. La luz de la lámpara de noche iluminaba la escena, revelando el rostro sereno de la niña y la determinación en la mirada de la humilde empleada de manos calejadas. Isabella no preguntó por la salud de su hijastra, ni mostró alivio al ver que la fiebre había cedido notablemente gracias a los cuidados constantes de María. Para ella, lo único importante era recuperar el control sobre su territorio y castigar la insolencia de quien se atrevía a desafiar su autoridad. ¿Qué haces aquí, maldita ignorante? Te dije claramente que no quería a nadie cerca de esta niña malcriada, gritó Isabella, con una voz que arrastraba las palabras por el efecto del licor. María se puso de pie lentamente, intentando proteger el sueño de Sofía con su propio cuerpo, mientras trataba de explicar que la fiebre había sido peligrosa y que la niña necesitaba ayuda inmediata. La madrastra se acercó a la cama y al notar las medias viejas en los pies de la niña, soltó una carcajada llena de desprecio y asco que resonó en las paredes de mármol. Vio las rodajas de batata que sobresalían y su rostro se transformó en una máscara de indignación absoluta, como si hubiera encontrado una plaga de ratas en su palacio minimalista. La arrogancia de Isabella no le permitía entender que la solución estaba frente a sus propios ojos. Isabella arrancó las medias con una violencia innecesaria, arrojando las rodajas de batata contra el impecable suelo de mármol como si fueran objetos malditos y peligrosos para su estatus social. ¿Cómo te atreves a traer tu asquerosa feitizaria a mi casa, usando estas porquerías de campesina en una propiedad que vale millones?, bramaba la mujer mientras pisoteaba el remedio natural. La batata, que hace unos momentos era un objeto sagrado de cura, ahora yacía esparcida y humillada bajo el tacón de una mujer que no conocía la piedad ni el respeto. María sentía que cada pisotón era un ataque directo a su propia dignidad y a la sabiduría ancestral que había salvado a tantos niños en su humilde pueblo.
La tensión en la habitación era tan espesa que parecía que el aire mismo podría romperse bajo el peso de tanta injusticia. Voy a llamar a la policía. Ahora mismo, para que te lleven presa por invasión de propiedad y por intentar envenenar a mi hija con tus rituales de brujería barata. María intentó defenderse diciendo que la temperatura de la niña había bajado y que Sofía estaba finalmente descansando, pero la madrastra se negaba a escuchar cualquier argumento racional. La mujer empezó a empujar a María hacia la puerta, gritándole insultos que cuestionaban su inteligencia y su valor como ser humano, recordándole su posición inferior en la mansión. A pesar de los empujones, María mantenía la calma, sabiendo que la verdad era su única aliada en medio de ese nido de serpientes vestidas de seda y diamantes. El conflicto escalaba hacia un clímax, donde la moralidad y la ambición chocarían frontalmente sin posibilidad de tregua o reconciliación alguna. Si tú estuvieras en el lugar de María, viendo cómo la vida de una niña inocente se apaga frente a tus ojos, ¿qué harías para salvarla, aunque eso significara perderlo todo? ¿Arriesgarías tu futuro y tu seguridad económica por un acto de amor desinteresado? ¿O crees que la obediencia al patrón es siempre la primera responsabilidad de un trabajador honrado? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has conocido a una persona con dos caras como Isabella, que finge ser un ángel frente a los demás, mientras oculta una oscuridad destructora. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, porque estas historias de justicia emocional nos recuerdan que el valor real no se mide por la cuenta bancaria, sino por las acciones nobles. El amor y la sabiduría a menudo provienen de donde menos lo esperamos, desafiando las estructuras de poder más rígidas del mundo. Sofía se despertó sobresaltada por los gritos, comenzando a llorar al ver a su madrastra tratando de expulsar a la única persona que le había brindado calor y consuelo. Por favor, mamá Isabella, no le hagas daño a María. Ella me ayudó cuando me sentía muy mal y tenía mucho miedo de morir en este cuarto. Isabella se volvió hacia ella y le ordenó que se callara, amenazándola con castigos aún más severos si se atrevía a mencionar lo ocurrido durante la ausencia de Ricardo. La crueldad de la madrastra no se detenía ni ante las lágrimas de una niña enferma, mostrando una determinación psicópata por mantener su mentira a cualquier precio social. La casa, antes un símbolo de éxito, ahora era el escenario de una batalla campal, donde la verdad luchaba por no ser enterrada bajo joyas. Isabella empezó a idear un plan para encubrir su negligencia antes de que Ricardo regresara de sorpresa, dándose cuenta de que María era un cabo suelto muy peligroso. Intentó sobornar a la empleada, ofreciéndole una suma de dinero que superaba varios meses de sueldo a cambio de que recogiera sus cosas y desapareciera sin hablar. Cuando vio que María rechazaba el dinero con un gesto de dignidad inquebrantable, la furia de la madrastra se transformó en una desesperación fría y violenta. La mujer estaba dispuesta a todo para proteger su estilo de vida, incluso si eso significaba destruir la vida de una mujer que solo buscaba salvar a una pequeña. En ese momento de máxima tensión, el sonido de la puerta principal, abriéndose de nuevo, congeló la sangre de Isabella y devolvió la esperanza a María. María se mantuvo firme en medio de la habitación, mirando a Isabella directamente a los ojos, con una sabiduría que el dinero nunca podría comprar en este mundo. Sabía que la justicia poética tardaría en llegar, pero no estaba dispuesta a abandonar a Sofía en manos de una mujer que veía a la niña como accesorio. Mientras Isabella seguía gritando y amenazando con llamar a las autoridades, María recordó algo que la madrastra había pasado por alto en su estado de embriaguez y arrogancia. Había una evidencia irrefutable que pronto saldría a la luz, un error cometido por la villana que cambiaría el rumbo de la historia para siempre en la mansión. El destino de todos los habitantes de la casa de mármol estaba a punto de dar un giro dramático, final e inesperado. Ricardo cruzó el umbral de su imponente mansión mucho antes de lo previsto, impulsado por un olvido fortuito que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Había dejado documentos cruciales para su reunión internacional sobre el escritorio de mármol, pero al entrar, el silencio sepulcral que esperaba fue reemplazado por un estruendo de gritos histéricos provenientes de la planta alta.
Cada paso que daba por la escalinata de cristal aumentaba su desconcierto, sintiendo que la armonía que tanto dinero le costaba mantener se desmoronaba con cada alarido de su esposa. El aire en la casa, usualmente estéril y controlado, vibraba con una energía hostil que no lograba comprender, mientras el eco de sus propios pasos se perdía en la inmensidad del vestíbulo. Al acercarse a la habitación de su hija, el magnate percibió un olor a alcohol y desesperación que jamás hubiera asociado con su perfecto y lujoso hogar. Al abrir la puerta, la escena que encontró fue un puñal directo a su corazón y una bofetada a su soberbia ceguera de hombre de negocios. Isabela estaba fuera de sí, con el rostro desfigurado por la rabia, forcejeando violentamente con María para intentar sacarla de la habitación a empujones y gritos degradantes. En medio del caos, María permanecía arrodillada en el suelo, rodeando con sus brazos protectores a una Sofía que lloraba desconsoladamente mientras se aferraba al delantal de la empleada. Ricardo observó las rodillas de María contra el mármol frío, actuando como un escudo humano contra la furia irracional de la mujer que él creía un ángel de bondad. El contraste entre la agresividad de la madrastra y la serenidad protectora de la salvadora humilde dejó al millonario paralizado por un instante de absoluta incredulidad y dolor profundo. Isabela, al notar la presencia de su marido, intentó recomponer su máscara de víctima con una rapidez que solo una mente calculadora podría ejecutar en medio del desastre. Corrió hacia él con lágrimas fingidas, gritando que María se había vuelto loca y que había entrado por la fuerza a la habitación para practicar rituales extraños con la niña. Señaló con un dedo tembloroso las rodajas de batata esparcidas por el suelo de mármol, calificándolas de inmundicia y feitizaria peligrosa que ponía en riesgo la salud de la pequeña Sofía. Inventó una historia de agresión, asegurando que ella solo estaba tratando de proteger a su hijastra de las manos sucias y las ideas ignorantes de una mujer que no conocía su lugar. Ricardo escuchaba las acusaciones atropelladas, pero sus ojos ya no miraban a su esposa con la misma admiración ciega de antes. El magnate se acercó lentamente a la cama, ignorando los sollozos dramáticos de su esposa para concentrarse en la figura frágil de su única hija, que aún temblaba levemente. Se arrodilló junto a ellas y colocó su mano sobre la frente de Sofía, esperando encontrar el calor abrasador que Isabela le había mencionado por teléfono horas antes. Para su sorpresa, la piel de la niña se sentía fresca y descansada, un milagro físico que desafiaba todas las mentiras que había escuchado en los últimos minutos de tensión. Sus ojos bajaron hacia el suelo, donde las rodajas de batata pisoteadas daban testimonio de una medicina humilde que había logrado lo que el dinero y el lujo no pudieron comprar. En ese momento, la autoridad ciega comenzó a recuperar la visión, dándose cuenta de que la verdad no siempre vestía de seda ni usaba perfumes franceses caros. María, manteniendo una dignidad que Isabela jamás poseería, se puso de pie con dificultad y sacó un objeto del bolsillo de su delantal con manos que aún temblaban. Sin pronunciar una sola palabra hiriente, le entregó a Ricardo el teléfono móvil personal de su esposa, el cual había encontrado olvidado sobre la encimera de la cocina industrial. Le pidió con voz suave pero firme que leyera las últimas conversaciones de texto que Isabela había mantenido con su círculo íntimo de amigas. Durante la fiesta de gala, Isabela palideció instantáneamente, lanzándose hacia adelante en un intento desesperado por arrebatarle el dispositivo a la empleada antes de que el secreto fuera revelado. Sin embargo, Ricardo fue más rápido y apartó a su esposa con un brazo firme, fijando su mirada gélida en la pantalla iluminada que contenía la prueba definitiva de la traición. El silencio que se apoderó de la habitación mientras Ricardo leía los mensajes era más aterrador que cualquier grito de furia que pudiera haber lanzado el magnate tecnológico en ese momento. Sus ojos recorrían las palabras donde Isabela se burlaba abiertamente de la pirralla que ardía en fiebre mientras ella presumía de su nuevo vestido de diseñador y sus joyas. Cada mensaje era una puñalada de frialdad y negligencia cruel, revelando que para su esposa la vida de Sofía era simplemente un estorbo que le impedía disfrutar plenamente de su estatus social.
La evidencia era innegable. Isabela no solo había abandonado a la niña a su suerte, sino que se había regocijado en su sufrimiento con una arrogancia que rayaba en lo inhumano. El hombre que creía haber construido un paraíso de seguridad descubrió que había metido al lobo en su propio dormitorio. Isabela comenzó a balbucear excusas patéticas, afirmando que los mensajes habían sido sacados de contexto o que eran simplemente bromas pesadas entre amigas para aliviar el estrés de la maternidad. Aseguró que María debía de haber manipulado el teléfono de alguna manera para incriminarla, apelando a la supuesta lealtad que Ricardo le debía por ser su esposa y compañera de lujos. Sin embargo, el rostro de Ricardo se había transformado en una máscara de piedra, una expresión de desprecio absoluto que Isabela nunca había visto dirigida hacia su persona hasta ese fatídico día. El magnate la miró fijamente y le informó que no solo tenía los mensajes de texto como prueba de su negligencia criminal, sino que también existían otros registros. Mencionó las cámaras de seguridad de alta tecnología instaladas en toda la mansión, aquellas que Isabela ingenuamente pensó que había desactivado. La mujer se quedó gélida al comprender que su arrogancia tecnológica había sido su propia perdición, olvidando que Ricardo era un experto en sistemas de vigilancia con respaldos remotos inaccesibles. El padre de Sofía le reveló que, desde su propia tableta durante el viaje, había visto las grabaciones donde ella cancelaba la consulta médica y cerraba la puerta con llave. Había observado cómo Isabela ignoraba los gemidos de dolor de la niña mientras se miraba en el espejo, preocupada únicamente por el brillo de sus diamantes y la perfección de su maquillaje. La traición era total, y cada detalle captado por las cámaras confirmaba que María era la única que había actuado con humanidad y valentía en aquel desierto de mármol. Isabela intentó caer de rodillas para suplicar perdón, pero Ricardo retrocedió con un gesto de asco. El clímax de la revelación alcanzó su punto máximo, cuando Ricardo se volvió hacia María y le pidió, con la voz quebrada por el remordimiento, que le contara la verdad completa. La empleada, sin odio pero con una honestidad cortante, relató cómo la madrastra le había prohibido entrar al cuarto bajo amenaza de despido inmediato y difamación profesional. Describió cómo tuvo que entrar por la lavandería para salvar a la pequeña Sofía, usando el antiguo secreto de su abuela ante la falta de medicinas y atención médica profesional. Ricardo escuchaba cada detalle del sacrificio de María, dándose cuenta de que la persona que él trataba como invisible era en realidad el pilar moral que sostenía su hogar. El brillo de las joyas de Isabela se apagó ante la luz de la verdad, dejando al descubierto a un monstruo de vanidad. Finalmente, la máscara de Isabela se rompió por completo, revelando no a una víctima arrepentida, sino a una villana llena de odio que comenzó a maldecir la debilidad de su marido y la pobreza. Gritó que odiaba esa casa, que odiaba a la niña y que solo le interesaba el dinero y el poder que la posición de Ricardo le otorgaba. Sus palabras llenas de veneno solo confirmaron que la decisión que el magnate estaba a punto de tomar era la única justicia posible para reparar tanto daño físico. Sofía, desde su cama, miraba a su padre con ojos llenos de una esperanza renovada, comprendiendo que el silencio opresivo de los pasillos de mármol estaba llegando a su fin. La autoridad ya no era ciega, y el clímax de esta revelación marcaba el inicio de una caída estrepitosa para la arrogancia. Ricardo se erigió en medio de la habitación como un juez implacable, cuya voz cargada de una autoridad gélida resonó contra las paredes de mármol, dictando una sentencia que no admitía apelación para la mujer que traicionó su confianza. Miró a Isabela con un desprecio tan profundo que la villana retrocedió, dándose cuenta de que sus juegos habían llegado a un final vergonzoso frente a la evidencia irrefutable de su crueldad. El magnate le ordenó que se quitara las joyas que llevaba, recordándole que nada de lo que poseía le pertenecía realmente, pues todo fue el pago por un amor que ella nunca brindó a su hija. La atmósfera de la mansión, antes asfixiante por las mentiras, comenzó a limpiarse con la fuerza de una verdad que reclamaba justicia inmediata para la pequeña Sofía. Isabela intentó una última mentira, balbuceando que las grabaciones debían estar trucadas, pero Ricardo simplemente señaló las pantallas que mostraban la realidad cruda
de su negligencia absoluta y malvada. La seguridad de la casa, que ella pensaba haber desactivado, registró cada momento en que ignoró los gritos de Sofía para concentrarse en su vanidad frente al espejo. Ricardo le mostró cómo su risa al enviar esos mensajes quedaba grabada como la prueba de su desprecio por la vida en favor de un vestido de gala. La caída de la máscara fue total, dejando al descubierto a una mujer vacía cuyo único interés real era el dinero que ahora se le escapaba de las manos como arena fina. La tecnología que ella despreciaba por ser una herramienta de trabajo terminó siendo el testigo silencioso que sentenció su propia ruina emocional y financiera. Con un gesto firme, Ricardo señaló el pasillo, indicándole a Isabella que debía abandonar la propiedad en ese instante, sin maletas y sin el amparo de su apellido. Te vas de esta casa tal como llegaste, sin nada más que la ropa que llevas puesta y el peso de tu propia conciencia podrida por la ambición desmedida, sentenció el hombre. Isabella miró a su alrededor buscando algún aliado, pero solo encontró el silencio acusador de los pasillos de mármol y la mirada de justicia de una María que no necesitaba hablar para triunfar. La expulsión fue humillante y necesaria, un acto de purificación para un hogar que había sido contaminado por alguien que valoraba más el oro que la salud de una niña. El lujo ya no servía para ocultar la podredumbre moral que finalmente salía por la puerta. La reacción de Isabella pasó del llanto fingido a una furia volcánica, revelando su verdadera esencia al maldecir a Ricardo y a la humilde María, con palabras cargadas de un veneno destructivo. Gritó que la mansión sería un cementerio sin su presencia, pero sus amenazas se perdieron mientras los guardias de seguridad la escoltaban hacia la salida principal bajo la lluvia. El público siente una satisfacción inmensa al ver a la villana tropezar en los mismos escalones de mármol donde antes caminaba, con una soberbia insoportable para cualquier persona con decencia humana. Al cerrarse la gran puerta de madera detrás de ella, el aire de la casa pareció volverse más ligero, como si un peso muerto hubiera sido removido del corazón de la familia. La redención comenzaba con el eco final de los tacones que ya no volverían a atormentar a la inocente Sofía. Ricardo permaneció inmóvil, escuchando el silencio que regresaba a su hogar, un silencio que ya no era opresor sino revelador de su propia negligencia como padre. Se volvió hacia la cama de Sofía y vio las rodajas de batata que Isabella había pisoteado, esos fragmentos de una medicina humilde que fueron el escudo real contra la tragedia. Entendió que la cura milagrosa no solo salvó la vida física de su hija, sino que sirvió para desmascarar la crueldad que él se negó a ver por su obsesión laboral. La sencillez de aquel remedio popular contrastaba con la inutilidad de su fortuna frente a la enfermedad y el abandono emocional que su hija sufrió bajo su techo de cristal. La batata era ahora un símbolo sagrado de la curación simple contra la negligencia lujosa que casi destruye su mundo. El magnate sintió que las piernas le fallaban al procesar su error, dándose cuenta de que proveer lujos materiales creó una ceguera que casi le cuesta lo que más amaba. Se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Sofía, notando la frescura de su piel gracias a los cuidados de una mujer que él consideraba invisible. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos al ver la mirada de perdón que su hija le ofrecía a pesar de haber sido abandonada en su vulnerabilidad. El hombre poderoso se sentía ahora pequeño y despojado de toda autoridad real, comprendiendo que el respeto no se compra con acciones en la bolsa, sino con presencia y amor verdadero. La carga horaria de su trabajo, antes una excusa para la ausencia, ahora parecía una prisión que él mismo había construido voluntariamente. Ricardo dirigió su mirada hacia María, quien permanecía en un rincón con la humildad de quienes poseen una grandeza espiritual que no necesita de adornos para brillar con intensidad. Observó sus manos calejadas por el trabajo duro, las mismas manos que Isabella llamó sucias y que, sin embargo, tejieron una red de protección alrededor de la pequeña Sofía. La salvadora humilde no buscaba recompensas, simplemente estaba allí como un testimonio viviente de que la sabiduría de la tierra es superior a cualquier imperio financiero. Ricardo sintió una vergüenza insoportable al recordar todas las veces
que la trató como un mueble más, ignorando el corazón de oro que latía bajo su sencillo delantal de trabajo diario. La justicia poética empezaba a tomar forma en el reconocimiento del valor humano, por encima del estatus social y las apariencias. En un acto que rompió los esquemas de jerarquía social, el billonario caminó hacia la empleada para dejarse caer de rodillas frente a ella en un gesto de absoluta sumisión y arrepentimiento. Sofía observó cómo su padre, el hombre que todos temían en los negocios, se humillaba voluntariamente ante la mujer que limpiaba sus suelos cada mañana, sin recibir un agradecimiento. Ricardo tomó las manos de María entre las suyas y bajó la cabeza, permitiendo que su llanto cayera sobre la piel curtida de quien había salvado su mundo de la destrucción total. Este fue el momento de máxima catarsis, donde el orgullo fue derrotado por la gratitud más pura que un ser humano puede sentir por otro que actuó con desinterés. El mármol blanco reflejaba ahora una imagen de redención que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado jamás. Por favor, perdóname por mi ceguera y por permitir que una serpiente entrara en nuestro hogar mientras yo solo pensaba en acumular riquezas inútiles que no compran salud. María, conmovida por la vulnerabilidad del hombre, le pidió que se levantara, asegurándole que su intención siempre fue proteger a la niña, porque el amor no entiende de rangos. La sabiduría popular y el instinto maternal de la empleada se convirtieron en la guía que Ricardo necesitaba para entender que su familia real era la que se cuidaba. Sofía se bajó de la cama y se unió al abrazo, creando un círculo de protección que sellaba el fin de la era de la frialdad decorativa en la mansión. El perdón no borraba el dolor del pasado, pero abría una puerta hacia un futuro donde la bondad sería la única moneda de cambio. La mansión de mármol empezó a sentirse diferente bajo la luz de la verdad recuperada y la justicia poética que acababa de ejecutarse con precisión casi quirúrgica sobre la maldad. Ricardo prometió en ese instante que las cosas cambiarían, que el tiempo de las apariencias terminó y que la voz de María nunca más sería ignorada en su casa. La redención no sería un proceso rápido, pero el primer paso se dio con la expulsión de la villana y el reconocimiento de la verdadera autoridad moral de la humildad. Mientras la noche avanzaba, el calor de la batata cortada a mano seguía simbolizando el triunfo de lo esencial sobre lo superfluo en aquel desierto de cristal. El vacío de la casa comenzaba a llenarse con la promesa de una familia que finalmente entendía el valor de la vida y el sacrificio desinteresado. 6 meses han transcurrido desde aquella noche de tormenta emocional que transformó para siempre los cimientos de la mansión de mármol blanco. Los pasillos que antes resonaban con el eco gélido de la soledad y la arrogancia de Isabela ahora están bañados por una luz cálida y vibrante que parece emanar de las paredes mismas. Donde antes imperaba el minimalismo estéril y vacío, ahora se pueden apreciar jarrones llenos de flores frescas y coloridas que perfuman cada rincón con la fragancia de la vida renovada. Las repisas de mármol, que en el pasado solo sostenían objetos de lujo inanimados, ahora lucen marcos con fotografías llenas de sonrisas genuinas y momentos compartidos en familia. El ambiente de Minadetsin. La propiedad ha dejado de ser una tumba de cristal para convertirse en un verdadero hogar, donde el amor es el principal habitante y la alegría es la norma diaria. María ya no camina por los pasillos con la mirada baja, ni se esconde en las sombras de la inmensa cocina industrial como si fuera invisible ante los ojos del mundo. Su posición en la casa ha dado un giro radical, pues ya no es la simple encargada de la limpieza que todos ignoraban, sino que ha sido nombrada oficialmente como la gobernanta jefa y protectora absoluta de la propiedad. Pero más allá de su título formal en la nómina de la familia, María se ha convertido en la figura materna fundamental que tanto le hacía falta a la pequeña y dulce Sofía. Sus manos, antes solo vistas como instrumentos de trabajo duro, ahora son el refugio constante donde la niña encuentra la caricia y el consuelo que su madrastra le negó. La sabiduría popular que salvó una vida ahora guía los pasos de todos en la mansión. Ricardo ha redefinido por completo su escala de valores,
comprendiendo finalmente que su inmensa fortuna tecnológica no tiene valor si no hay nadie sano con quien compartir su éxito personal. Ahora, el magnate ha decidido trabajar desde su oficina en casa 3 veces por semana, priorizando el tiempo de calidad con su hija sobre las reuniones internacionales agotadoras. Ya no es la autoridad ciega que se deja deslumbrar por el brillo falso de los diamantes, sino un padre presente que observa con orgullo el crecimiento de su pequeño tesoro. Se le puede ver sentado en el jardín, jugando y riendo, recuperando esos momentos preciosos que antes sacrificaba en el altar de la ambición y la carga horaria exhaustiva de trabajo. Su transformación es el testimonio de que nunca es tarde para abrir los ojos y abrazar lo que realmente importa en este mundo terrenal. Sofía es ahora una niña que irradia una salud envidiable, corriendo por los amplios jardines y los pasillos de mármol, con una energía que parece no tener fin ni límites. Ya no es aquella criatura frágil y descolorida que definía bajo la vigilancia negligente de una mujer que solo la veía como un accesorio molesto para sus eventos sociales. Su risa, clara y sonora, ha reemplazado los gemidos de dolor que antes quedaban atrapados tras las puertas cerradas con llave por la crueldad de su madrastra. A menudo se le ve abrazando con fuerza a María, a quien ahora llama cariñosamente su bobó María, encontrando en ella el calor del hogar que tanto necesitaba. La pequeña ha florecido en un ambiente de protección y respeto, demostrando que el amor es el nutriente más poderoso para el alma. En un rincón especial de la cocina, Ricardo ha colocado un pequeño objeto de bronce que recuerda la forma de una batata, como un símbolo sagrado del milagro que salvó a su hija. Para el magnate, este sencillo tubérculo representa la victoria de la sabiduría ancestral de María sobre la frialdad tecnológica y la negligencia lujosa que casi le arrebatan su vida. A menudo se detiene frente a él para recordar la lección de humildad que recibió de rodillas sobre el suelo de mármol aquella noche de revelación absoluta. La batata se ha convertido en una reliquia familiar, un recordatorio constante de que las soluciones más poderosas suelen ser las más simples y que provienen de corazones generosos. Esta pieza de arte simbólica narra la historia de una cura que no solo sanó un cuerpo febril, sino que también restauró la moralidad de una familia. De Millaten, Isabela no se ha vuelto a saber nada en los círculos sociales que antes frecuentaba con tanta arrogancia y desprecio hacia los que ella consideraba seres inferiores o simples criados. Los rumores dicen que vaga por la ciudad intentando mantener las apariencias con joyas falsas, sufriendo la humillación de haber sido expulsada de un imperio que nunca supo valorar realmente. La justicia poética se ha cumplido rigurosamente, pues la mujer que prefería un vestido de gala a la salud de su propia hijastra, ahora solo tiene recuerdos amargos. Su caída fue tan estrepitosa como su orgullo, sirviendo como una advertencia para todos aquellos que piensan que el dinero puede comprar la inmunidad ante la crueldad y la desidia. El vacío que dejó en la mansión ha sido llenado por una paz genuina que no necesita de mentiras para sostenerse. La redefinición de lo que significa ser una familia ha sido el mayor logro de esta travesía emocional que comenzó con un grito de injusticia en un dormitorio oscuro. Ricardo ha aprendido que los lazos de sangre son importantes, pero que los lazos de cuidado, protección y sacrificio son los que realmente construyen un hogar sólido y duradero. María ha demostrado que la maternidad no es un título nobiliario, sino una acción constante de entrega que se manifiesta en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La mansión ya no es una estructura de mármol frío, sino un organismo vivo que respira amor y respeto mutuo entre todos los que habitan bajo su techo renovado. El concepto de familia se ha expandido para incluir a la salvadora humilde que con un par de rodajas de batata enseñó al billonario la esencia. María continúa compartiendo sus historias y su sabiduría popular con la misma humildad que la caracterizaba cuando era tratada como un ser invisible por la anterior dueña de casa. No ha dejado que su nueva posición de autoridad le suba a la cabeza, manteniendo siempre sus manos calejadas y su instinto maternal alerta
para cualquier necesidad de Sofía. Ella es el recordatorio viviente de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de servir a los demás con compasión y sin esperar nada a cambio del destino. Ricardo la consulta ahora para decisiones importantes del hogar, reconociendo en ella una inteligencia emocional que supera cualquier algoritmo que su empresa de tecnología pueda desarrollar. Su presencia ha traído una estabilidad que el dinero de Ricardo nunca pudo garantizar por sí solo, transformando la atmósfera de la casa para siempre. Al atardecer es común ver a los tres sentados en la mesa de la cocina, compartiendo una cena sencilla preparada con el mismo amor que María ponía en sus remedios ancestrales. Ya no hay silencios opresores ni el eco de tacones de aguja golpeando el mármol con violencia innecesaria, solo el sonido de risas y conversaciones honestas que nutren el alma. Ricardo observa a su hija correr hacia María para pedirle un cuento antes de dormir, sintiendo que finalmente ha encontrado la verdadera paz que buscaba en sus negocios internacionales. La cocina industrial, antes fría y distante, ahora es el corazón palpitante de la mansión, donde se hornean recuerdos felices que durarán para toda la eternidad en sus corazones. La luz de la luna entra por las ventanas, iluminando un hogar que ha sanado todas sus heridas gracias a la valentía. El amor y la sabiduría muchas veces vienen de donde menos lo esperamos, demostrando que la bondad de una persona humilde vale mucho, más que todo el oro de un billonario egoísta. Si esta historia de superación y justicia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón y crees firmemente en la protección de los inocentes, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos inspiradores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenidos que celebran la victoria de la luz sobre la oscuridad y la redención de aquellos que deciden abrir sus ojos a la verdad. No olvides compartir esta lección de vida con tus seres queridos para recordarles que el cuidado mutuo es la base de cualquier familia verdadera y bendecida por el destino. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de justicia poética que nos enseña a vivir mejor.